Saludos, adepto. Pensaba que tardaríamos más en volver a encontrarnos. Aunque, ahora que lo pienso, este encuentro tiene todo el sentido del mundo. La duda ahora sería, ¿qué tipo de patrón es el que sigue y motiva la cadencia de nuestros encuentros? Permíteme que te pregunte, ¿alguna vez te has parado a observar el mecanismo de un antiguo reloj? Son objetos fascinantes. Creo sin duda que los antiguos relojes mecánicos son uno de mis artilugios favoritos dentro del amplio abanico de ingenios humanos. Un puñado de ruedas y piezas de diversos tamaños y sencillos movimientos que se conectan entre sí en pos de un trabajo mayor, un trabajo preciso. Dotar de cierto orden y cadencia a la experiencia humana, proporcionando así un asidero sobre el que poder medir y planificar esa experiencia. Un mecanismo de relojería simple se compone de tan solo 3 elementos esenciales, pero sobre este esquema básico se pueden añadir toda una serie de complicaciones, nuevas piezas y mecanismos destinados a ampliar la capacidad del instrumento para marcar sucesos recurrentes de manera fiable. Así, algunos relojes no solo marcan las horas, sino también los días, los meses, las fases lunares, etc. La complejidad y precisión de dichos mecanismos, producto del ingenio del relojero en cuestión, son los que dan verdadero valor al reloj. Resulta sin duda tentador imaginar a la divinidad como el más ingenioso de los relojeros, y este mundo de la experiencia en el que nos hallamos sumidos como uno de sus pequeños artilugios. Es este un pensamiento con bastante sentido, pues desde que el ser humano comenzó a tomar conciencia de su entorno, reparó en que la realidad que le rodeaba seguía un patrón, una cadencia. A los días le sucedían las noches, y esto era así siempre de manera invariable. En una realidad caótica y a la deriva, este fenómeno poderoso y recurrente constituía el mayor asidero para esos primeros humanos. Y con el comienzo del pensamiento mágico, en su aún primitivo animismo, este fenómeno fue revistiéndose de mayor trascendencia. Surgió así el dios Sol y la diosa Luna, cada uno con sus atributos, su carácter, sus poderes y asociaciones. Estas fueron las deidades primigenias porque eran las más presentes para el hombre primitivo, las que tenían un impacto mayor y más visible en sus vidas cotidianas. Pero el ser humano, siempre curioso, siguió observando, y se percató de que la espiral en la que parecía estar inmerso era aún más amplia, que podía ser más compleja. Reparó en el ciclo de las estaciones, la prometedora primavera, el rico verano, el melancólico otoño y el duro invierno. Todo esto se sucedía de manera precisa, como los movimientos en las ruedas de un reloj. Finalmente, con el pasar de los ciclos, observó que él y los suyos también seguían un patrón: la niñez, la madurez, la vejez, la muerte. Y mientras unos seres nacían, otros morían, y así los ciclos continuaban sin descanso. Vinieron otros humanos, que pusieron su vista en las estrellas, y observaron que allí la espiral continuaba, haciéndose más grande y abrumadora, pero siguiendo también un patrón: las órbitas de los planetas, de las estrellas y las galaxias, su nacimiento y su muerte. También los ciclos de la propia historia del ser humano, ahora parcialmente observables para nosotros gracias a los registros acumulados. Y aún hoy, a cada descubrimiento científico, la espiral continúa, se hace más grande y compleja, nos supera y nos hace fantasear incluso con otros posibles mundos y realidades. Pareciera pues que vamos descubriendo cada vez más y más piezas de un complejo y preciso mecanismo, una especie de reloj vital y omnipresente, un ingenio de complejidad inagotable, que a pesar de dicha complejidad conserva siempre una sencillez primigenia,
una cadencia y un ritmo que marcan la pauta de este eco expansivo eterno. En fin, ¿ves a dónde puede llevarte una simple meditación? Eso, adepto, es puro conocimiento. Concluimos pues el hecho innegable de que esta realidad, aquella que circunscribe a la experiencia humana, está regida por ciclos, por espirales expansivas, donde todas culminan y vuelven a empezar, siendo siempre distintas y a la vez similares entre sí. Es este un conocimiento que debemos asentar en nuestra visión del mundo y llevarlo a sus últimas consecuencias, no quedándonos solo en la experiencia evidente y perceptible, sino asumiendo, explorando y dominando todas las implicaciones que acarrea este patrón primordial. Recuerda que todo conocimiento es poder, y el saber que te encuentras sumido en un engranaje circular de ciclos, frecuencias y espirales te puede resultar extremadamente útil, principalmente para predecir y para planificar. Por ejemplo, te resulta totalmente habitual y coherente predecir que al cabo de un tiempo cambiará la estación. Es este un ciclo que conoces perfectamente, pudiendo así actuar en consecuencia con la debida anticipación. Por ejemplo, haciendo acopio de víveres o preparando ropa más abrigada si lo que viene es una estación fría. Bien, piensa que de la misma forma es igualmente posible predecir que al cabo de un tiempo tu energía, ánimo o inspiración pueden ser más bajos. Y al igual que sacas o guardas ropa según se acerca el cambio de estación, te puedes ir preparando física y mentalmente para tu propio cambio de ciclo y actuar en consecuencia. Para ello solo has de descubrir la naturaleza y cadencia de estos ciclos, desvelar nuevas piezas del enorme y complejo reloj. Esto es algo que lograrás con meditación y análisis. Piensa también que si estás atravesando un ciclo complicado, este es solo un estado efímero que pasará, debiendo pues hacer acopio de disciplina y carácter, cualidades forjadas previamente, para superar ese ciclo sin caer en los pantanos de la desesperanza. De la misma forma, cuando la espiral de otra vuelta completa y te veas de nuevo en un periodo complicado, has de saber que este es tan solo el nuevo aspecto de un estado recurrente ya experimentado y superado. Ser consciente de ello te servirá para verte afectado lo menos posible por sus fuerzas y vaivenes. Meditar profundamente en todas estas cuestiones moldeará tu visión del mundo, dotándola de mayor profundidad y elevación, permitiéndote no estar mental y espiritualmente anclado al estado e influencias presentes, pudiendo evadir y neutralizar sucesos, así como predecir y canalizar energías. No es esta una tarea sencilla, desde luego, ya que como siempre implica superar muchas programaciones y hábitos mentales nocivos arraigados con fuerza en nuestro interior, en gran parte debido a la influencia social, especialmente en estos extraños tiempos. Hasta yo, que puedo observar desde arriba, desde el filo mismo de la ilusión, no puedo evitar turbarme en cierto modo al ver la espiral actual en la que se halla sumida la humanidad, con esa imperante obsesión por la inmediatez y su carácter corruptamente impaciente. Pero hasta el más ambicioso, si verdaderamente es sabio, ha de saber que el crecimiento vital profundo requiere paciencia y, sobre todo, planificación. Roma no se construyó en un día, que se suele decir, por muy enérgicos y voluntariosos que sean los obreros. Y sin salir del refranero popular, podemos añadir que no conviene empezar la casa por el tejado, principalmente en temas tan relevantes como nuestro crecimiento vital y espiritual. Dos herramientas serán pues cruciales para encarar, descifrar y orientar todo esto de una manera fructífera: tu diario mágico y el calendario ceremonial. El diario mágico es fundamental para descubrir y analizar ciclos interiores personales. Llevar un registro de tus actividades y pensamientos no solo es útil para fomentar el diálogo interior, sino también para regresar a estados anteriores, accediendo a experiencias que de otra forma podrían haber quedado relegadas al olvido.
Contando con un registro podemos revivir y analizar esas experiencias pasadas para sacar conclusiones útiles a nuestro presente. Acostúmbrate pues a dejar notas y registros especialmente destinados a ser leídos por tu yo futuro, más aún si son pequeñas revelaciones o conclusiones que consideres relevantes. Asimismo, acostúmbrate también a releer tu diario con frecuencia. Ábrelo al azar o relee entradas del pasado que coincidan con la fecha presente para localizar mensajes y patrones recurrentes. A este respecto puede resultar también muy útil que traces gráficas de ánimo, inspiración e incluso suerte, para así poder revisarlas y compararlas para descubrir posibles cadencias. Una vez descubras ciclos que te afectan especialmente, para bien o para mal, podrás utilizar esa información para evadir o canalizar dichas energías. También encontrarás patrones recurrentes de tu propia personalidad y comportamiento, pudiendo superarlos si estos constituyen trampas que te impidan avanzar. Por su parte, el calendario ceremonial te servirá para planificar tus trabajos mágicos de manera eficiente, asegurándote el seguir un régimen constante de prácticas que te posibiliten el ascenso. También te servirá para predecir y aprovechar los ciclos exteriores ya conocidos, anticipando estados de predisposición y canalizando la energía más presente, aprovechando así momentos clave y puntos calientes de los diversos ciclos conocidos. En la tradición de la magia ceremonial se han explorado ampliamente diversos ciclos y utilizado siempre estos conocimientos para enfocar la práctica hacia un fin lo más provechoso posible. Todo está relacionado, por lo que hay asociaciones de todo tipo. Así, por ejemplo, cada día de la semana se corresponde con alguno de los planetas principales, y por tanto con sus diversas fuerzas y tendencias. El lunes corresponde a la Luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, jueves a Júpiter, viernes a Venus, sábado a Saturno y el domingo al Sol. Pasa lo mismo con las diversas horas del día. Verás que muchas piezas de este gran reloj ya se han desvelado, de modo que si vas a realizar un ritual enfocado a un fin concreto que necesita el apoyo de unas energías particulares, lo más inteligente es planificar el mismo en base al estado de este enorme mecanismo que nos rodea. No tiene mucho sentido que salgas a la calle con la ilusión y el objetivo de comprar unos zapatos nuevos si sabes que en ese momento todas las tiendas están cerradas, pues ese comportamiento, ingenuo e inútil, solo te generaría frustración y agotamiento. De la misma forma, no tiene sentido que realices un trabajo mágico importante enfocado al elemento fuego si estás en un ciclo de agua. Si necesitas, por ejemplo, invocar el poder de alguna entidad que te ayude a salir de un bache creativo, lo más adecuado sería planificar dicho ritual para un miércoles, día de Mercurio. De la misma forma que un trabajo con fines afectivos se relegaría al viernes. La planificación puede ser tan exhaustiva y minuciosa como te permitan tus conocimientos de todos estos ciclos y correspondencias. La magia ceremonial es una práctica que, salvo algunas excepciones, se suele realizar al amparo de la noche. Las horas nocturnas siempre han sido propensas a estas actividades por su tranquilidad, su misterio y su poder evocador, así como también por su tendencia al estado de ensoñación y capacidad de sugestión. La luna ha sido pues identificada siempre, bajo múltiples rostros y nombres, como una deidad proclive a la magia en todas sus variantes. No es pues extraño que el primer ciclo que debamos tener en cuenta en nuestra práctica sea el lunar. El ciclo lunar se compone de 4 grandes fases: la luna nueva, el cuarto creciente, la luna llena y el cuarto menguante. Estas fases hacen referencia a la porción de luna visible en el cielo. La explicación a este fenómeno es la acción de los rayos del Sol en la superficie del satélite. De esta forma podemos imaginar este ciclo como una especie de llenado y vaciado de energía estelar. La luna nueva sería como un nacimiento, esperanzador, pero carente de experiencia y energía.
Se atravesaría entonces un periodo de crecimiento constante hasta llegar a la plenitud total de la luna llena, para tras ese éxtasis pletórico pasar a otro periodo constante de descarga o vaciado. Las analogías y conexiones aquí son muy instintivas y no te será complicado dar con ellas. Así, por ejemplo, para cargar un talismán o un sigilo bajo este ciclo, lo lógico sería hacerlo creando el objeto en cuestión la noche de luna nueva, para pasar a cargarlo durante la fase creciente y finalmente destruirlo o consagrarlo en luna llena. En nuestra orden recomendamos ritualizar cada fase lunar, adoptando este ciclo como el más básico de la práctica. En luna nueva se suelen realizar rituales de purga, saludos al nuevo ciclo y recordatorio de objetivos, así como trabajos de sombra e introspección. Mientras que la luna llena, al igual que en otras órdenes, se reserva para trabajos más enérgicos como evocaciones, invocaciones o devociones solemnes, así como trabajos de revelación y manifestación. Por su parte, en trabajos mágicos de larga duración, estos se suelen comenzar en luna nueva y culminarlos en luna llena. Piensa que por algo en todas las leyendas relativas a cambios de forma, estos suceden en la noche de luna llena. La fase menguante, por su parte, es adecuada, por ejemplo, para destierros, exorcismos y pruebas de voluntad. El siguiente ciclo básico es el estacional. Este ciclo, al igual que el ciclo diario, puede verse como una lucha entre polaridades, en el que la luz y la oscuridad, con todo lo que representan, se van ganando terreno entre sí. El ciclo estacional ha sido básico en la historia del ser humano, principalmente porque de él dependía su supervivencia alimenticia, pero también hay que tener en cuenta que el carácter y energía propia de cada estación afecta poderosamente a nuestro estado físico, mental y de ánimo, por lo que conviene lanzar junto a él y adaptar sus tendencias a nuestros propósitos y necesidades. La primavera es la estación del despertar y el crecimiento, de la energía renovada, la inocencia y la ilusión. El verano es la estación de la siega y la expansión, de la energía plena y contundente, de la fuerza y el goce en la acción. El otoño es descanso y meditación, es seguridad y calma, una estación para recordar lo andado y celebrar lo conseguido. El invierno es la estación del balance, la limpieza y la transmutación, final y culminación del ciclo. 4 grandes puntos condensan esta energía estacional. Se trata de los solsticios y los equinoccios. Son estos puntos de gran energía y encarnan momentos culminantes en la eterna lucha por el poder entre la luz y la oscuridad. Así, los 2 solsticios, el de verano y el de invierno, marcan el día más largo o la noche más larga respectivamente, mientras que los 2 equinoccios, el de primavera y el de otoño, marcan puntos de equilibrio, en los que el día y la noche tienen el mismo poder y duración. En nuestra orden es obligatorio ritualizar tanto en los solsticios como en los equinoccios, que reservamos para rituales complejos o que suponen algún tipo de culminación. Por supuesto, hay más puntos de poder repartidos a lo largo del ciclo anual, por ejemplo los que marcan la mitad de las diversas estaciones, fechas que se suelen celebrar con diversos nombres en todo tipo de tradiciones desde tiempos remotos, como la noche de Walpurgis o el Día de los Muertos. Estas fechas merecen tanto ser celebradas como utilizadas para fines ceremoniales concretos. En fin, como decía al principio de esta charla, estamos inmersos en un gran mecanismo. Lo expuesto hasta ahora constituye solo la punta del iceberg. Podríamos ahondar en ciclos más amplios e influyentes como los astrológicos y biológicos, o incluso aventurarnos aún más allá con los ciclos de la humanidad. Pero no es esa la finalidad de esta charla. No se trata ahora de realizar estudios antropológicos, alardear de datos históricos o trazar intrincadas correspondencias, sino de meditar y reflexionar para ver con claridad la naturaleza de este mecanismo que todo lo mueve. Como dije, has de empezar a observar tu vida y tu práctica desde una perspectiva más amplia y elevada. Tratar de entender los ciclos naturales a los que estás sometido,
así como desvelar los tuyos propios para aprovechar las particularidades inherentes a cada ciclo y canalizarlas en tu beneficio. Algunos ciclos duran solo un instante, como la respiración, mientras que otros se extienden por milenios, como los diversos eones. Las combinaciones son pues infinitas, y eres tú quien debe meditar sobre ello. No te debería ser difícil con los conocimientos ya adquiridos llegar a diversas conclusiones, y cuando entiendas el reloj, quizás puedas comenzar a entender al relojero. Por lo pronto medita en todo lo expuesto y comienza a ponerlo en práctica de manera inmediata. Para ello puedes utilizar el calendario litúrgico ceremonial oficial de nuestra Iglesia como base para crear el tuyo propio, y asimismo aprovechar el inminente comienzo del año litúrgico para llevar una práctica mágica más consciente y estructurada, encaminada siempre hacia un fin. Bien, adepto, es todo por ahora. Sé que volveremos a vernos. De hecho, estoy casi seguro de saber cuándo ocurrirá. Pero hasta que ese momento llegue, que el sendero sea propicio.